Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Cierra los ojos por un momento y vuelve a tu primer día de clases. El olor a cuadernos nuevos, el rechinar de las sillas al acomodarse, el murmullo de nuestros compañeros, los nervios, la expectativa. Y ahí al frente, un maestro escribiendo en el pizarrón, listo para abrirnos la puerta a un mundo de nuevos conocimientos. Ahora imaginémonos que entramos a un aula, pero de repente no hay pizarrón, no hay libros pesados, no tenemos un montón de exámenes apilados en el escritorio del profesor y en su lugar una pantalla nos da los buenos días. Una voz sintética pero cálida nos saluda por nuestro nombre, nos dice: hoy aprenderemos justo lo que necesitamos y al ritmo que mejor se adapte a cada uno de nosotros. Lo que hace algunos años parecía ciencia ficción, hoy es una realidad. La inteligencia artificial ha llegado a la educación y no ha tocado la puerta, ha entrado de golpe. Las escuelas de todo el mundo, algoritmos que analizan cómo aprendemos, que detectan en segundos si nos equivocamos, que crean planes de estudios personalizados, que incluso corrigen los exámenes, que dan tutorías a cualquier hora del día. Universidades de prestigio ya están integrando asistentes de inteligencia artificial para ayudar a los estudiantes que serán los profesionales del futuro. En algunos lugares, los profesores no son reemplazados, pero sí tienen un nuevo compañero de aula. ¿Quién es? Un sistema inteligente que apoya, que guía y que evalúa. ¿Nos lo podemos imaginar? Adiós a las clases aburridas donde todos aprenden lo mismo al mismo tiempo, sin importar si entienden o no entienden. Ahora, cada estudiante puede aprender a su propio ritmo, con herramientas diseñadas para su estilo de aprendizaje. Sí, la educación hoy es y puede ser personalizada. Esa que siempre soñamos, parece que puede estar a la vuelta de una esquina. Pero detengámonos por un momento. Si la inteligencia artificial puede enseñar, corregir y evaluar, ¿qué pasa con los profesores? ¿Se volverán guías, mentores, facilitadores o simplemente serán reemplazados? ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Se acostumbrarán a depender de una máquina para pensar por sí mismos? ¿Nos estamos acercando a una revolución educativa o podría ser una crisis en la enseñanza? Lo cierto es que hoy no hay vuelta atrás. La inteligencia artificial ya está aquí, transformando la manera en que aprendemos. Y si queremos aprovecharla, entenderla y dominarla, tenemos que hacernos las preguntas correctas. Las aulas están cambiando, las reglas del juego también. Y lo que está en juego es el futuro de la educación, el futuro de trabajo y nuestro propio futuro. Quédate aquí porque ahora empieza Profesionales 4.0. Esto es Profesionales 4.0 por Monumental
93.5 FM. Bienvenidos a Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas. Estamos aquí en Monumental 93.5 Radio de Costa Rica. Gracias a todos los que nos escuchan sábado a sábado, los que están conectados, los que nos escriben en nuestras redes sociales de Profesionales 4.0, los que van a nuestro canal de YouTube y nos dejan comentarios sobre lo que estamos construyendo en conjunto con ustedes. Un nuevo episodio aquí en Profesionales 4.0 y estoy con nuestro otro anfitrión, Oscar. Bienvenido a Profesionales 4.0. Hola Álvaro y hola a todos ustedes los radioescuchas. Bienvenidos un sábado más a este espacio de Profesionales 4.0, un espacio diseñado y con el objetivo de compartir conocimiento relevante para todos los líderes que estamos gestionando empresas, estamos trabajando en el entorno de la cuarta revolución industrial. Y es que Álvaro, hoy tenemos un tema, creo que muy interesante porque nos aplica a la gran mayoría. Los que estamos estudiando hoy, estamos viendo un cambio bastante increíble con respecto a cómo estudiábamos hace 5 o hace 10 años. Álvaro, el tener hoy un asistente 24/7 con todo el conocimiento que está digitalizado en Internet es una ventaja increíble. No tener que esperar para poder hacer una consulta a un profesor, para poder salir de una duda, que nos puedan ayudar en los procesos, consultas sobre fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera. Podría estar aquí dando ejemplos. Entonces, interesantísimo, Álvaro. Creo que es un tema súper complejo y además hoy estamos viendo un reto enorme y un reto que están viendo los profesores, que es esa avalancha de trabajos generados por inteligencia artificial también. Pero entonces, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo sacamos provecho? ¿Cómo realmente podemos ir adaptándonos? Porque lo que es una realidad, Álvaro, es que hoy estudiamos de manera diferente. Los que tenemos la dicha y la bendición de tener acceso a datos, a Internet y a la cuarta revolución industrial. Así es, Oscar. Aquí en Profesionales 4.0 exploramos el impacto, como bien has dicho, Oscar, de la tecnología, de la innovación y del liderazgo en la era digital. Aquí hablamos del presente, Oscar, hablamos del futuro, de los cambios que están transformando nuestras profesiones, nuestras empresas, pero también, como el caso de hoy, Oscar, nuestras aulas. Porque sí, como bien lo dijiste, Oscar, el mundo está cambiando. Uno de los espacios donde ese cambio se siente con más fuerza es la educación. Y por eso hoy en este episodio nos hacemos la pregunta crucial: educar en la era de la inteligencia artificial. Así se llama este episodio, educar en la era de la inteligencia artificial. Oscar, y la pregunta aquí es, ¿estamos listos? Álvaro, es que hoy en día vivimos en una época donde la inteligencia artificial, bueno, ya no solamente es un concepto de futuro, ¿no? Ya no es algo que estamos visionando al futuro, es algo que ya estamos viviendo. Está en nuestras oficinas, está en nuestras casas, está en nuestros teléfonos y cada vez más en nuestras escuelas y universidades, en nuestros espacios que estaban diseñados para transmitir conocimiento. El conocimiento antes tenía un gran valor porque era un conocimiento que estaba enfocado, que no estaba democratizado, que estaba en las personas, ¿no? Entonces tener esa bendición de poder estar en un espacio universitario donde el conocimiento era trasladado era realmente un cambio de vida para las personas que tienen acceso a eso. Y hoy estamos cambiando, ¿no? Algoritmos que diseñan planes de estudio personalizados, chatbots que explican temas complejos en segundos, plataformas que pueden calificar ensayos con un clic. Bueno, para algunos esto es ya una revolución educativa. Es una oportunidad para hacer el aprendizaje más accesible aún, más dinámico, más adaptado a cada persona. Para otros es un desafío enorme, porque si la inteligencia artificial puede enseñar, evaluar y corregir, entonces, Álvaro, ¿qué papel va a jugar los docentes? ¿Cómo nos aseguramos de que los estudiantes desarrollen otras habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y los valores humanos? Álvaro, esto es mi pensamiento personal, pero yo creo que estamos a la vuelta de una nueva época de la ilustración, como la ilustración que se vivió en el siglo XVIII, donde veníamos de una etapa humana muy oscura y pudimos sacar provecho del método científico, ¿no? De poder sacar
una hipótesis, ponerla a prueba y llegar a un resultado. Hoy, cuando estemos de cara a inteligencia artificial y a tecnologías que nos va a permitir no tener que estar aprendiendo lo mismo, cuando los marcos teóricos ya no van a ser copy-paste como eran antes, vamos a enfrentarnos a generar nuevo conocimiento, poner hipótesis nuevas de maneras personales, y eso va a requerir un cambio en el paradigma mental de las personas. Así es, Oscar. Si usted es un estudiante, probablemente se ha preguntado si la tecnología nos va a ayudar a aprender mejor, o si, por el contrario, lo va a hacer todo por nosotros. ¿Cómo quedan los estudiantes en esta disyuntiva? Y por otro lado, Oscar, los docentes, porque puede que le preocupe cómo integrar la inteligencia artificial en el aula sin que nos reemplace el verdadero sentido de la enseñanza. Se pueden estar preguntando los docentes. Y si usted es un profesional, este debate también le toca, aunque no sea estudiante y no sea docente, porque la educación de hoy define el tipo de talento que va a liderar el mundo del mañana. Álvaro, es que algo importante, usted puede que no sea estudiante, pero alguien alrededor suyo va a estudiar. Usted tiene que entender cómo están estudiando sus hijos, cómo están sacando provecho, cómo están utilizando las herramientas y si realmente están aprendiendo o solamente están haciendo una pregunta a un chatbot con inteligencia artificial y copiando y pegando la respuesta como si fuera propia. Esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y también, si estamos todo el día detrás de una computadora, estamos dejando al lado de las evaluaciones presenciales, las evaluaciones con papel y lápiz, que tienen otro tipo de formación, es ese estrés a que los estudiantes nos tenemos que someter, esa ansiedad, esa gestionar, eso también es complicado, pero es un aprendizaje para enfrentarse al mundo laboral y enfrentarse a retos, ¿verdad? Que no siempre vamos a estar con una respuesta a un clic. Así es, y la inteligencia artificial no es en la educación, Oscar, como ya está diciendo, no es un tema de futuro, es un tema de presente, y la gran pregunta aquí no es si la usaremos o no. La gran pregunta o la gran interrogante es cómo la vamos a usar. Así que quédese con nosotros, porque en este episodio, Educar en la Era de la Inteligencia Artificial, vamos a explorar juntos este fenómeno. Vamos a analizar cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos que trae, cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial sin perder el toque humano que hace que aprender sea una experiencia única. Así que usted que nos escucha aquí por Monumental, la radio de Costa Rica, prepárese, porque este episodio nos desafía a mirar la educación desde una nueva perspectiva. Vamos a unos anuncios comerciales y pronto regresamos con más de Profesionales 4.0 y este episodio llamado Educar en la Era de la Inteligencia Artificial. Estás escuchando 4.0 por Radio Monumental 93.5 FM. Bienvenidos de regreso a Profesionales 4.0. Hoy estamos hablando de educar en la era de la inteligencia artificial aquí en Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias por sintonizarnos. Gracias a todo el equipo de Monumental, al equipo administrativo y técnico que ayuda a que este programa llegue como todos los sábados a sus oídos a través de Radio Monumental o a través del canal de YouTube de Profesionales 4.0. Así que vamos a adentrarnos, vamos a profundizar en este tema de educar en la era de la inteligencia artificial, y de esta forma abrimos nuestra primera sección, la sección editorial llamada Visión 4.0. Visión 4.0. Esta es la sección Visión 4.0, donde junto con Oscar vamos a hacer un análisis más profundo de este tema de educar en la era de la inteligencia artificial. Y es que hace algunos años la idea de que una inteligencia artificial pudiera enseñarnos sonaba a ciencia ficción. Hoy, en realidad, es que las aulas están adoptando estas nuevas tecnologías, pero la pregunta, señoras y señores, es: ¿estamos listos para este cambio? ¿Sabemos cómo aprovecharlo sin perder lo que hace que la educación sea realmente valiosa? La inteligencia artificial, como lo hemos dicho al inicio de este programa, está revolucionando la educación desde la primaria hasta la formación profesional, y lo está haciendo de forma
acelerada. Un dato importante es que la UNESCO en el 2023 estableció que la inteligencia artificial tiene el potencial de personalizar la enseñanza, automatizar tareas administrativas y mejorar la inclusión en la educación. Pero también nos enfrenta a desafíos enormes, como asegurarnos que esta revolución llegue a todos, como por ejemplo, evitamos que la inteligencia artificial reemplace el pensamiento crítico y la interacción humana en el aprendizaje. Así que vamos a adentrarnos en el futuro de escuelas y colegios para puntualizarlo ahí. ¿Cómo lo estás viendo, Oscar? Álvaro, hoy en día los niños y las niñas ya no dependen exclusivamente del profesor para aprender. Si están en un contexto en donde tienen acceso a datos, no hay una brecha digital que sea una barrera para poder acceder a una computadora, tienen el conocimiento del uso de una computadora, de paquetes básicos de comunicación, pues tienen acceso a algo que nosotros no teníamos acceso hace 20 años. Y es que hoy en día plataformas como Squirrel AI en China o Khan Academy con su tutor de inteligencia artificial están personalizando el aprendizaje como nunca antes. Un estudiante con dificultades en matemáticas puede recibir explicaciones adaptadas a su nivel, preguntar una y otra vez y cambiar el estilo de aprendizaje, mientras que otro con habilidades avanzadas avanza a su propio ritmo. Ya no estamos en una misma regla para todos. Tenemos realmente una inclusión educativa fomentada por la tecnología. Y esto parece ideal, pero no todas las escuelas están preparadas. Y como hablábamos anteriormente, la UNESCO en el 2023 indicó que el 50% de los centros de secundaria en el mundo aún no tienen ni siquiera acceso a Internet. Esto lo estamos viviendo en Costa Rica. Hay un retraso educativo muy complejo, bastante difícil de gestionar, que se aceleró por el tema de la pandemia, y hay todo un tema de infraestructura en los centros educativos que debe ser retomado a la brevedad, ¿verdad? Y lo que está diciendo acá es que si la educación basada en inteligencia artificial no está acompañada de políticas de inclusión digital, que es lo que estamos hablando, del acceso de las personas de todos los niveles económicos a el mundo digital, podría ampliar la brecha educativa en lugar de cerrarla. Y Álvaro, aquí viene el reto, porque no podemos parar a los estudiantes que tienen acceso al mundo digital para que no haya una brecha mayor. O sea, tenemos que fomentar el acceso a las personas o a los estudiantes de bajos recursos o que están alejados en zonas complejas de difícil acceso para que realmente puedan sacarle provecho, ¿verdad? Y es que ahora los docentes, ¿qué les toca en esta revolución? Es la pregunta, ¿no? Y algunos podrían pensar que el rol del docente se vuelve prácticamente obsoleto, pero en la realidad es que el rol cambia. Ahora los profesores, como ya no tienen el conocimiento, como el conocimiento está digitalizado, como el conocimiento está democratizado, pasan de ser transmisores de conocimiento a ser facilitadores de entendimiento, pasan a ser mentores, pasan a ser guías del pensamiento crítico, fomentadores de las habilidades que nos hacen humanos, ¿verdad? Álvaro, esto quiere decir que esto se basa en un informe de la OCDE de 2022 que señalaba que la inteligencia artificial no puede reemplazar la empatía ni la motivación que un buen maestro puede generar en sus alumnos. Y es que en una escuela en Francia, una profesora llamada Laura Friday encontró una forma interesante de integrar la inteligencia artificial en su clase de literatura. Sus alumnos generan borradores de ensayos con herramientas de chatbots como ChatGPT, pero luego lo mejoran con su propia escritura y discuten entre ellos en clase temas sobre los sesgos y los errores de la inteligencia artificial o parámetros que ya están estandarizados en los resultados. Esto no solamente optimiza el tiempo, sino que enseña a los estudiantes a usar la tecnología de manera crítica y responsable. Pero Álvaro, bueno, ¿y cómo está cambiando la educación superior? Oscar, qué interesante lo que enfocas en el tema de escuelas y colegios. Nada más quisiera
retomar un par de temas de lo que has mencionado que me parece muy valioso, y es que si bien la inteligencia artificial revoluciona la educación, también amplifica las brechas, como lo dijiste. No todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo está en la cuarta revolución industrial, no todos los países, no todas las ciudades, no todas las escuelas y los colegios están en la cuarta revolución industrial. Ni en la tercera. Ni en la tercera. Hay países, hay sociedades o ciudades que no tienen acceso a electricidad. Y Oscar, esto lo que hace es que amplifica una brecha donde unos irán mucho más rápido en una educación muchísimo más especializada. Entendamos esto, señoras y señores que nos escuchan aquí por Monumental en Profesionales 4.0. La educación anterior generaba un talento humano clónico. La educación anterior generaba un profesor enseñándole a 40 estudiantes exactamente lo mismo. La misma información aprendida por 40 para que llegaran a aplicarlo cuando nos hemos dado cuenta en el mundo moderno, Oscar, que no todo el mundo tiene las mismas habilidades, competencias, formas de aprendizaje, formas de interpretación. Entonces, esta especialización llega a ser importante. Y otro tema que estabas apuntando, que me pareció muy interesante, es el rol de los docentes, porque como dijiste, no son transmisores de conocimiento como eran antes, ahora son constructores del conocimiento, facilitadores, y esto, Oscar, se enlaza con la educación superior. Ya lo dijiste en la parte de escuelas y colegios, pero tal vez la gente que nos escucha dice, bueno, yo voy a la universidad, o estoy por entrar a una maestría, un doctorado, o tengo hijos o familiares que van a entrar a la universidad. ¿Cómo cambia esto? Y la realidad es que hay un cambio a un ritmo sin precedentes. Por ejemplo, Harvard University anunció que se empleará un instructor de inteligencia artificial en su curso de programación que llama CS50 para proporcionar tutoría personalizada de cada estudiante. Pero más allá de la tecnología, la pregunta es clave. Las universidades están formando a profesionales del futuro con las habilidades adecuadas. ¿Cómo lo estás viendo, Oscar? Álvaro, Deloitte en el 2023 advirtió que la inteligencia artificial hará obsoleta muchas habilidades técnicas en poco tiempo. Es que estabas hablando del modelo de educación antiguo. El modelo de educación antiguo estaba basado en... Bueno, antiguo no, porque está, en muchos lugares es el presente, pero... Bueno, pero estaba basado en un modelo de manufactura, en un modelo del típico fábrica, que usted podía aprender un trabajo, podía aprender algún tipo de trabajo, pero repetirlo durante 30, 40 años y llegar a pensionarse. Esto ya está cambiando. Entonces, la habilidad de la gestión del cambio y la adaptabilidad del conocimiento es fundamental. Eso es lo que están ahora fomentando los profesores, ese pensamiento crítico, ese crítico, esas competencias que son necesarias para la cuarta revolución industrial, ¿no? Y lo que dice este informe de Deloitte es que la clave estará en desarrollar la creatividad y la capacidad de aprender continuamente para adaptarse al cambio. Los métodos de enseñanza también están evolucionando. Por ejemplo, Álvaro, la Universidad de Stanford ha implementado inteligencia artificial para evaluar ensayos y proporcionar retroalimentación instantánea. Entonces, esto es un tema de que ya las universidades top en el mundo la están usando, porque en lugar de utilizarla como una barrera o quedarse en un análisis-parálisis, se están tratando de adaptar lo más rápido posible. Pero algunos académicos advierten que esto puede hacer que los estudiantes dependan demasiado de la tecnología y pierdan la capacidad de redactar y estructurar ideas por sí mismos. Y es que, Álvaro, yo también me lo pregunto y me lo cuestiono, pero de verdad, si tenemos tanto acceso a la tecnología y se vuelve un mundo digital, Álvaro, vos utilizarías o agarrarías tu vehículo y no pondrías Waze solamente por el hecho de hacer el reto de ir a un lugar a punta de ubicación espacial. No podría. No, exacto. Entonces uno siempre, como tiene acceso a esa tecnología, siempre lo sigue utilizando. O sea, es como, por ejemplo... Sí, perdón, un ejemplo más práctico es, usted no buscaría en su celular el número de un familiar para llamarlo solo por tratar de hacer el ejercicio de memoria de saber si se recuerda los números. Exacto, es que reemplazo esa memoria por cosas, digamos, más creativas. El ejemplo también,
He visto, antes siempre ha habido esta dicotomía entre las personas que utilizan vehículo manual y vehículo automático. Álvaro, yo prefería vehículo manual porque me gustaba más, tenía más control del carro, pero ha ido avanzando tanto la tecnología, ahorita es un vehículo automático y me cuesta mucho pensar que el día de mañana vaya a pasar a un vehículo manual solamente por el hecho de practicar, ¿verdad? O sea, las barreras de tecnología se van disminuyendo, se van ampliando el uso y entonces es muy difícil pensar que por el hecho de no acostumbrarnos a algo fácil lo vamos a dejar de usar cuando está disponible casi el 100% del tiempo. Y si vamos a pensar qué va a pasar el día de mañana cuando no hay internet, pues el último de los problemas va a ser que no podemos usar ChatGPT. Sí, hablando puntualmente de las universidades, estamos aquí en Profesionales 4.0 hablando de educar en la era de inteligencia artificial, que si estamos listos. Oscar, yo creo que el desafío de las universidades no es solo tecnológico. Pensamos que es tecnológico, pero es también cultural. Cambiar la mentalidad de los docentes y de los alumnos para que vean la inteligencia artificial como una herramienta no es un tema aislado, no es un tema diferenciado, es la cultura, no es una muleta que usan los estudiantes, es una herramienta que los va a acompañar en su vida profesional, en su vida personal, en su vida académica y tienen que empezar a desarrollarlo así, que no es un tema solamente tecnológico, sino también cultural que tienen las universidades. Álvaro, este tema de las barreras tecnológicas y culturales de la transformación digital lo desarrollamos ya en un programa hace un par de sábados y es muy interesante porque hoy más que nunca estamos encontrando barreras para los procesos de transformación porque la gente tiene miedo de ser reemplazada por la tecnología. Y ya le hemos dicho, en el episodio pasado, lo que vimos fue el ejemplo de los radiólogos en Estados Unidos, que en el 2016 se dijo que ya la tecnología y la inteligencia artificial iba a sustituir a los radiólogos y estamos viendo que no, que más bien se ocupan más radiólogos que nunca. Nada más que los radiólogos que tienen acceso al ChatGPT y a las herramientas de inteligencia artificial y a herramientas que ven las imágenes médicas, les permite tener una productividad mayor y los radiólogos que saben utilizar inteligencia artificial duplican el salario que los radiólogos que no saben utilizar inteligencia artificial. Entonces es un tema sumamente interesante, pero claro, un profesor dice, si yo utilizo inteligencia artificial y me va a reemplazar, ¿con qué ganas voy a yo fomentarla, no? Entonces, estamos hablando de educar en la era de inteligencia artificial. Ya hablamos de colegios, hablamos de universidades, hablamos de escuelas, pero algo clave en la educación que no podemos dejar de lado es la formación profesional. Porque, Oscar, no solamente estudiante es aquel que va a la universidad, estudiante no es solo aquel que va al colegio o a una escuela. Los profesionales que hoy están en las empresas son estudiantes, aprenden diariamente, sean por una capacitación formal o porque están aprendiendo en el día a día. En el mundo laboral ya sabemos que la inteligencia artificial no es un lujo, es una necesidad. Y hemos hablado y volvemos a los ejemplos de empresas como Microsoft o Google que han desarrollado programas de capacitación con inteligencia artificial o en inteligencia artificial para sus colaboradores, asegurando que sus equipos se adapten a las nuevas herramientas. Pero, como todo, hay un problema. No todos los profesionales están listos para este cambio. Por ejemplo, un estudio de Pricewaterhouse reveló que el 40% de los trabajadores le teme a los asistentes de inteligencia artificial o a la inteligencia artificial. ¿De qué sentido? Que los reemplace. Pero solo el 20%, y aquí está la correlación bien interesante, está tomando cursos de capacitación en tecnología. Es decir, la formación empresarial necesita también la educación en este campo profesional cambiar su enfoque. No basta solo con enseñar cómo usar herramientas de inteligencia artificial, sino también cómo integrarlas de manera estratégica y ética en los negocios. Porque aquellos profesionales, Oscar, que comprendan cómo trabajar junto con la inteligencia artificial serán los líderes del mañana. Y es que hay una migración, Oscar,
de la educación tradicional, como vos le llamabas, o la educación del pasado que hablábamos ahora, que es más del presente, a una educación inteligente? ¿Y cómo estás viendo este tema de esa transición de educación tradicional a educación inteligente? Bueno, Álvaro y Radio Escuchas, desarrollemos un ejemplo. Pongámonos a pensar. Imaginémonos que entramos a un aula. Pero bueno, no a cualquier aula, sino la de hace 50 años. Imagínese. Esas filas de pupitres perfectamente alineados, un profesor de pie frente al pizarrón, dictando la lección del día. Los alumnos pues toman notas apresuradamente, unos más rápidos que otros, por ende la capacidad de escribir es fundamental, ¿no? Intentando no perder ni una sola palabra, porque típico que el profesor pasa de pizarra y borra la otra, ¿verdad? Y más de uno de nosotros estuvimos de que nos iban a borrar la pizarra. Yo tenía bueno que andar con el compañero copiar, porque no había cómo tomarle foto. ¿Cuál foto? O sea, muchos tal vez no se acuerdan de esa parte, porque serán tal vez radioescuchas muy jóvenes, pero nos tocaba después pedir el cuaderno prestado. Hasta ese concepto, me presta el cuaderno. Ajá, y yo me acuerdo que más de una vez yo iba en la primera pizarra, cuando iban a borrarla, ¿no? Pero bueno, todos aprendemos lo mismo, al mismo ritmo, con los mismos libros. No importa si un estudiante va más rápido o si otro necesita más tiempo. La enseñanza es un tren que avanza sin detenerse, y quien no puede seguirlo simplemente se queda atrás. Ahora imaginémonos otra aula, Álvaro, pero esta vez no hace 50 años, esta vez en el futuro. ¿Me la puedo imaginar? Claro. Bueno, así como decía usted, pupitres, profesor, tiza, pilots, pero imaginémoslo al futuro. No hay filas rígidas. No hay un solo método de enseñanza. Imaginémonos esto, Oscar, cada estudiante tiene acceso a su propio asistente de inteligencia artificial que adapta la lección a su ritmo, lo explica con ejemplos que realmente le hacen sentido y ayuda a resolver dudas en tiempo real, como lo dijiste anteriormente. Aquí en esta nueva aula, aprender no es una carrera contra el reloj porque te borran la pizarra, sino es un proceso personalizado. El problema es que muchas escuelas y universidades siguen operando como si estuviéramos en el primer escenario que estabas explicando. Álvaro, imagínese algoritmos inteligentes que detectan dónde prestan atención los niños y las niñas, los estudiantes, que detectan habilidades antes de que el mismo niño exprese que tiene un deseo por algo. ¿Dónde pierde atención? ¿Dónde están viendo sus ojos? ¿Qué realmente está alineado a sus habilidades? Todo esto es posible con la tecnología. Y es que si vemos la educación tradicional, Oscar, va a doler lo que voy a decir, pero es un sistema que quedó en el pasado totalmente. Durante décadas el modelo educativo se ha basado en la repetición, como bien lo decías antes. Aprendemos fechas, fórmulas, definiciones, memorizamos temas para un examen, pero la pregunta aquí es, ¿cuánto de eso realmente retenemos a largo plazo? Aquí un dato interesante para responder a esta pregunta, y es que según un estudio de la Universidad de Stanford, encontró que en promedio los estudiantes olvidan más del 80% de lo que memorizan en un examen tradicional en menos de un mes. Y el problema, Oscar, creo yo que va más allá de la memorización. Las aulas tradicionales enseñan a seguir instrucciones, pero no a hacer preguntas. Premian la respuesta correcta, pero rara vez nos enseñan a cuestionar, o están diseñadas para un mundo donde el conocimiento, como bien decía usted, Oscar, era limitado, no democratizado, donde el tener acceso a la información era un privilegio para algunos pocos y donde lo más importante era repetir como una lora lo que decía el libro de texto para después vertirlo en un examen. Pero hoy, Oscar, la verdad es que vivimos en un mundo donde cualquier dato está a un clic de distancia, y si queremos preparar a los estudiantes del futuro, no podemos seguir utilizando este método del pasado. Pero si este es el método del pasado, Oscar, ¿cómo es el método del futuro? Hagamos un comparativo aquí de un antes y un después, cómo era antes y cómo tiene que ser ahora, para que los radioescuchas de Profesionales 4.0 tengan un panorama más claro de este tema que abordamos hoy aquí en Monumental
educar en la era de la inteligencia artificial? Bueno, Álvaro, antes un profesor tenía que atender a 30, 40 o hasta 50 alumnos a la vez, con poco tiempo para personalizar la enseñanza. Ahora, un asistente de inteligencia artificial puede ayudar a cada estudiante a su propio ritmo, dándole explicaciones en diferentes formatos: texto, audio, video, simulaciones interactivas, por ejemplo. Antes, si un estudiante tenía dudas después de la clase, tenía que esperar hasta el día siguiente para preguntar. Y me río porque a mí me parece increíble pensar que así nos gestionábamos antes, ¿no? Pero ahora podemos recibir retroalimentación inmediata con un tutor de inteligencia artificial disponible 24/7. Álvaro, antes la educación era estática, se basaba en libros de texto que tardaban años en actualizarse. Hoy en día los cursos pueden adaptarse, inclusive se pueden adaptar en tiempo real a los cambios del mundo, asegurando que los estudiantes aprendan información relevante y actualizada. Oscar, ¿y esto significa que los docentes ya no son necesarios? No, Álvaro, al contrario. En este nuevo modelo, los maestros y los docentes son más importantes que nunca. Sorprendente, ¿no? Sí, bueno, claro. Es una ideología, es una opinión, pero ¿por qué consideramos que son más importantes ahora que nunca? Bueno, si la inteligencia artificial se encarga de la parte mecánica, de dar explicaciones, de evaluar respuestas, de analizar el progreso de los estudiantes, los profesores ahora deben enfocarse en lo que realmente importa, en guiar, en motivar, enseñar pensamiento crítico y ayudar a los estudiantes a desarrollar su propia creatividad y aprender a cuestionar y hacer las preguntas correctas. Porque aunque la inteligencia artificial pueda proporcionar respuestas estructuradas, solo los humanos podemos hacer las preguntas relevantes para entender el contexto cambiante en el que nos encontramos. Entonces, Álvaro, ¿en dónde crees? ¿Cómo es esto? ¿Dónde nos encontramos? Yo creo que, Oscar, no es un tema de elegir, ¿verdad? Si nos encontramos en el sistema moderno, en el sistema obsoleto, sino es un tema de evolucionar. Para ir cerrando este capítulo, esta sección de Visión 4.0 que estamos hablando aquí en Profesionales 4.0 por Monumental, tenemos que entender que estamos en una encrucijada. Podemos seguir con un modelo educativo, Oscar, que ya no responde a las necesidades del mundo actual, lastimosamente, o podemos aprovechar la inteligencia artificial para crear un sistema que realmente prepara a los estudiantes para el futuro. Pero aquí, señoras y señores, está el punto más importante de este episodio aquí en Profesionales 4.0. Esto no es un reemplazo, no es reemplazar estudiantes, no es reemplazar profesores, no es reemplazar el sistema. Esto es una evolución. La inteligencia artificial no viene a quitarle lugar a los docentes, viene a potenciar a aquellos que realmente se abran a estos nuevos modelos. No viene a hacer que los estudiantes piensen menos en algunos casos, sino vienen a brindarles mejores herramientas. No viene a eliminar la educación tradicional, sino viene a transformarla en algo más personalizado, en algo más flexible, más accesible y más efectivo para quienes tienen estas virtudes y este acceso. Hay unos que no, y ahí es donde les toca también a los gobiernos, a la sociedad civil y a las empresas cerrar estas brechas. Oscar, pero para cerrar esta visión 4.0, cuando entendemos que evolucionar no es solo aceptar el cambio, porque creo que estamos claros, es prepararnos. Aquí surge la verdadera tarea. Quisiera, Oscar, si es posible, para hacer un tipo de resumen breve aquí en Visión 4.0, en esta sección, cómo lo ven los estudiantes, cómo lo ven los docentes y cómo lo ven para las instituciones educativas. Y después quisiera hacer un cierre para ver cómo lo están liderando los gobiernos y los líderes educativos. Bueno, Álvaro, ya recapitulando, pues para los docentes el reto es reinventar su rol. Ya no basta con transmitir conocimiento, ahora se trata de guiar el aprendizaje, fomentar el pensamiento crítico que hemos hablado varias veces y enseñar a los estudiantes a utilizar la inteligencia artificial de una manera ética
y efectiva. Y es que un profesor que usa la inteligencia artificial como aliada no solo optimiza su trabajo liberándose él mismo, sino que también le da a sus alumnos herramientas para navegar en un mundo de constante cambio. Para los estudiantes, para los que nos están escuchando y están en su rol de estudiantes, pues el desafío es aprender a ser más que consumidores pasivos de información, sin cuestionar absolutamente nada. Tener acceso a respuestas inmediatas es útil, pero más importante aún es desarrollar esa capacidad de analizar, de cuestionar y de crear. Y es que la inteligencia artificial no sustituye la creatividad humana, ni la curiosidad, ni la capacidad de conectar ideas de forma innovadora. Para las instituciones educativas, pues ahora la misión es dejar atrás los modelos obsoletos y adoptar enfoques que realmente preparen a sus alumnos para el mundo real. Y para los gobiernos y líderes educativos, pues yo creo que la responsabilidad es garantizar que esta transformación no deje a nadie atrás o que deje la menor cantidad de personas atrás. La inteligencia artificial puede democratizar el acceso al conocimiento, pero también puede ampliar la brecha educativa si no se implementa con una visión inclusiva. Y es que es imperativo diseñar políticas que aseguren que la inteligencia artificial beneficien a todos independientemente de su contexto socioeconómico. Álvaro, y si nos das un cierre para la sección de Visión 4.0 donde recapitulemos esto, sería espectacular. Sí, Oscar, yo creo que acabas de recapitular muy bien hablando de cuál es el reto para los docentes, para los estudiantes, para las instituciones educativas y cuál es el rol de los gobiernos y los líderes educativos en esta revolución de la educación. Y es que el futuro de la educación, Oscar, creemos que no es un aula vacía, solo con pantallas y robots, y es que también es un espacio donde la tecnología, sumada al factor humano, trabajan juntos para formar una nueva generación de profesionales capaces no solo de adaptarse al cambio, sino de liderarlo. Porque la educación ha sido la clave del progreso, sin duda alguna, pero en esta nueva era la clave no solo será lo que aprendemos, sino cómo lo aprendemos y aún más, cómo lo aplicamos para construir un futuro mejor. La pregunta aquí en Profesionales 4.0, aquí en Monumental, la radio de Costa Rica, aquí en este episodio que hemos titulado Educar en la era de inteligencia artificial, de la era de la inteligencia artificial, sigue siendo la misma pregunta. ¿Estamos listos? Esto fue Visión 4.0. Y ahora vamos a una sección que le encanta a la gente, Expertos 4.0, donde respondemos preguntas, en este caso, del público. Esto es Expertos 4.0. Expertos 4.0. Bienvenidos a esta sección Expertos 4.0, donde respondemos o invitamos a un experto o respondemos preguntas del público. Fuimos al canal de Profesionales 4.0. Preguntamos a nuestra comunidad sobre este tema. Les dijimos que íbamos a estar hablando de educar en la era de la inteligencia artificial y nos han enviado varias preguntas y hemos, a raíz de estas inquietudes sobre la era de la inteligencia artificial en la educación, desde docentes preocupados nos han preguntado sobre su rol, hasta estudiantes que nos han preguntado si esto realmente los está preparando para el futuro. Hoy trataremos de responder estas preguntas con una perspectiva abierta, educativa, pedagógica y de transformación digital para entender y dar un poquito de contexto a las preguntas que nos hacen aquí en la sección de Expertos 4.0. La primera pregunta, Oscar, que nos llega y me gustaría que vos la respondieras es: ¿la inteligencia artificial Dice, ¿la inteligencia artificial realmente puede personalizar el aprendizaje o es solo una promesa de marketing? Nos preguntan por acá. ¿Cómo lo estás analizando? Bueno, la respuesta corta es sí, pero con matices. O sea, sí puedes personalizar el aprendizaje. Y es que, como hablamos anteriormente, creo que mencionamos el ejemplo, pero plataformas como Khan Academy con su tutor de inteligencia artificial, o también creo que mencionamos Squirrel AI de China, ya están adaptando el contenido al ritmo y nivel, pero de cada estudiante, Álvaro. O sea, totalmente personalizado. Es decir, si un alumno tiene dificultades con álgebra, la inteligencia artificial puede detectar en qué falla,
ajustar los ejercicios y reforzar esos conceptos antes de seguir avanzando. Pero aquí está la clave, o sea, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la inteligencia artificial no personaliza el aprendizaje de forma humana, sino no como nosotros lo hacemos. Ajá, exacto. Exactamente, sino de forma matemática, digamos, sino de forma algorítmica. O sea, puede detectar patrones, ¿verdad? Eso que no detectamos nosotros con muchísima facilidad, ¿no? Y la inteligencia artificial puede adaptar la dificultad y generar explicaciones basadas en datos, pero no comprende emociones ni motivaciones individuales. Por ahora. Pero ahí es donde entra el tema de los profesores. O sea, yo me acuerdo profesores que de una forma muy humana se acercaban a mí si yo estaba teniendo alguna situación en casa y estaban detectando que eso afectaba mi capacidad de aprendizaje. Eso no lo va a hacer la inteligencia artificial. Y Oscar, es que un buen docente no solamente detecta errores académicos, ¿verdad? Sino también entiende el contexto y el estado emocional y las barreras, como usted dice, personales de cada estudiante. Pero vamos a la pregunta número 2 y dice, ¿no estaremos creando una generación de estudiantes que dependan de la inteligencia artificial para todo? Es una pregunta común que hacen los profesores hoy y la gente. Y bueno, la verdad es que esta es una preocupación muy válida. Si los estudiantes pueden obtener respuestas inmediatas por medio de la inteligencia artificial, ¿qué pasa con el esfuerzo intelectual? Bueno, Álvaro, aquí saliendo un poco de mi opinión personal, hablo de lo que dicen los expertos, ¿no? Y es que los expertos hacen una distinción importantísima. ¿Y qué dicen los expertos? Pues que usar inteligencia artificial como una calculadora mental, pues no es lo mismo que usarla como una herramienta fomentando el pensamiento crítico. ¿Podrían repetirnos eso? Me encanta ese concepto. Sí, claro, o sea, lo que dicen los expertos es que una cosa es utilizar la inteligencia artificial como una calculadora de acceso 24/7, o sea, le pregunto algo, me da la respuesta y copio y pego y hago como si fuese yo el que doy esa respuesta, pero eso difiere totalmente a utilizar la inteligencia artificial y complementarla con pensamiento crítico, o sea, como entender la pregunta, buscar el contexto, analizarla, cuestionarla, ver las fuentes, ¿verdad? Pero es que la capacidad de análisis de datos y la capacidad de acceso a librerías de investigación es absolutamente grande. Ahora, Oscar, dabas un ejemplo muy interesante de profesores que están haciendo que los alumnos utilicen ChatGPT, Gemini o todos estos modelos ahora de inteligencia artificial para generar primeros borradores de ensayo y después los debaten, los critican, los analizan, identifican patrones tal vez conductuales o de información, corrigen errores, los mejoran con su propio pensamiento, porque el problema no es la inteligencia artificial, sino cómo la utilizamos. Vamos a una tercera pregunta aquí en Expertos 4.0. Esta es de un profesor que nos pregunta: ¿qué habilidades necesitan los docentes para adaptarse en esta nueva era? Y aquí, Oscar, es importante porque hicimos una pequeña investigación aquí en Profesionales 4.0 para poderle responder a este profesor cuáles son las habilidades que necesitan los docentes y qué es lo que tienen que aprender para no quedarse atrás. Sí, Álvaro, y es que, ¿por qué fue que hice la investigación? Bueno, hicimos la investigación porque nosotros no nos podíamos poner en los zapatos de un profesor. O sea, ¿cómo le voy a decir yo que necesitan los profesores? Entonces investigamos qué dicen, ¿no? ¿Qué dice la teoría o qué dicen los expertos con respecto a qué necesitan los proveedores? Y aquí encontramos dos fuentes que son bastante importantes, como lo que es la UNESCO y la OCDE, en donde indican que los docentes necesitan desarrollar principalmente 4 habilidades claves para esta nueva era de la educación con inteligencia artificial. Y la primera habilidad es la alfabetización digital y la alfabetización en inteligencia artificial. No se trata de ser programador, ¿no? Sino principalmente entender cómo funcionan estas herramientas, qué pueden hacer y qué limitaciones tienen. La segunda habilidad es el pensamiento crítico y la ética tecnológica. Y es que los profesores deben enseñar a los estudiantes a evaluar la información generada por inteligencia artificial y usarla de manera responsable. La tercera
habilidad clave que se identifica en estas dos fuentes es la integración pedagógica con la inteligencia artificial. Y es que más allá de la tecnología, lo importante es saber cómo incorporarla al aula sin que reemplace la esencia del aprendizaje. Y por último, la cuarta habilidad clave que se indican en estas fuentes es las habilidades socioemocionales y de mentoría. Y es que la inteligencia artificial no puede, Álvaro, escúcheme, motivar ni inspirar como lo hace un docente. Por eso los maestros deben enfocarse más en el lado humano del aprendizaje. O sea, no son los que compiten con la inteligencia artificial, sino los que aprenden a usarla para potenciar la educación, los que van a brillar en esta nueva era. La cuarta pregunta que tenemos acá, ya hablamos de profesores, ya hablamos de estudiantes. Esto debe ser de alguna universidad, porque dice las universidades o alguien que cuestiona, ¿están realmente preparadas para este cambio? ¿Se están quedando atrás? Quiero compartirles la experiencia que tuve hace un par de semanas. Tuve una entrevista con una universidad que hacía una investigación y estaban preguntándole a personas como nosotros que estamos involucrados en el mundo corporativo si realmente una propuesta académica que ellos tenían generaba valor al mercado. Y yo le hacía la siguiente conclusión: más allá de decir que si la gente va a estudiar fuera del país o no, o tienen estos convenios, yo creo que lo que genera valor hoy es poder explicar cuál es la metodología que se está utilizando, porque no solo los estudiantes deben adaptarse, no solo los docentes tienen que adaptarse, sino también las universidades. Y la realidad es que muchas universidades no están listas, no es el caso de esta universidad. Creo que están haciendo un buen ejercicio, pero Deloitte en el 2023 advirtió en uno de sus informes que la mayoría de instituciones educativas o de educación superior, como en este caso las universidades, están avanzando muy lentamente con la integración de la inteligencia artificial. Es decir, no están liderando este cambio. Por ejemplo, Harvard ha implementado un instructor de inteligencia artificial. Stanford, como lo hablamos, utiliza inteligencia artificial para evaluar ensayos y dar retroalimentación instantánea. Y el tema es, ¿estamos enseñando las habilidades correctas? ¿Estamos enseñando algo para un momento en particular, o las universidades están desarrollándole habilidades de pensamiento crítico a los estudiantes? Y la última pregunta de esta sección de Profesionales 4.0 aquí, que bueno, en Expertos 4.0, que nos mandan por el canal de YouTube de Profesionales 4.0, es cómo podemos asegurarnos que la inteligencia artificial en la educación sea inclusiva y no genera mayor desigualdad. Yo creo, Oscar, que esto tiene que ver con el contexto de que no todo el mundo tiene acceso al mismo Internet, a las mismas facilidades. Eso se refiere a este tema de desigualdad o de generar brechas de acceso que tienen las personas hoy en los diferentes países. Bueno, Álvaro, yo creo que aquí la respuesta pesimista es que no podemos asegurarnos de que no vaya a generar una brecha. Inclusive más bien podemos asegurar de que va a haber una brecha digital, pero la pregunta debería de ser cómo podemos reducir las posibilidades de que esa brecha digital sea mayor, ¿verdad? Y es que principalmente, Álvaro, es invirtiendo en infraestructura digital en las escuelas y colegios, ¿verdad? De todo el país. Estamos hablando de nuestra área geográfica. Aquí en Costa Rica se debe retomar un esfuerzo que lleva un atraso muy grande con respecto a la infraestructura de conectividad de los colegios, que ya está por retomarse, gracias a Dios. Después tenemos que capacitar a esos docentes, suministrar docentes que en estas zonas, digamos, de donde hay mayor brecha digital, para que puedan integrar la inteligencia artificial sin depender exclusivamente de tecnología costosa, ¿verdad? Y después desarrollar herramientas de código abierto
gratuitas y accesibles en múltiples idiomas para que disminuyan la barrera de entrada y que sea un poco más generalizada. 5 preguntas, Oscar, 5 desafíos y una conclusión clara. La inteligencia artificial no es el problema ni la solución definitiva, es solamente una herramienta y también para la parte educativa, y que el futuro de la educación no depende de esta tecnología, sino de cómo decidimos usarla. Y como hemos visto hoy, esa decisión está en nuestras manos. Esta fue la sección de Expertos 4.0. No se vaya porque vamos con una noticia en la sección Actualidad 4.0. Actualidad 4.0. Esta sección de Actualidad 4.0 analizamos una noticia en particular, una o varias, pero en este caso, cuando estamos hablando de educación, traemos esta noticia del diario El País, que ha publicado recientemente sobre el tema que la integración de la inteligencia artificial ha llegado a la educación, como lo estamos diciendo, y ellos le titulan a esta noticia: la inteligencia artificial llega a la escuela. Una organización sin ánimo de lucro que se llama Common Sense, en colaboración con OpenAI, ha lanzado un curso gratuito dirigido a docentes con el objetivo de desmitificar la inteligencia artificial y convertirla en una herramienta accesible para la enseñanza. Titula este artículo del diario El País. Además, dice este artículo, esta noticia, que expertos como Lourdes Guardia de la Universidad de Orbit de Cataluña y Liliana Arroyo de ESADE coinciden que la implementación de la inteligencia artificial en la educación traerá una transformación profunda, señala este artículo, y que la forma que cómo se enseña y cómo se aprende va a cambiar. Estos dos expertos señalan que el uso adecuado de estas herramientas puede diversificar métodos de enseñanza, adaptar contenidos a las necesidades individuales, como lo mencionamos, y optimizar el proceso de docentes. Pero, Oscar, advierten que la revolución educativa no debe hacerse a ciegas. Este artículo del diario El País dice que la formación de docentes en inteligencia artificial debe basarse en evidencias y buenas prácticas para garantizar que se utilicen de manera efectiva y ética. Además, este artículo menciona que Jenis Roca, de la Fundación PONTCAT, subraya que el modelo de evaluación de las escuelas también deberá evolucionar, pasando de evaluar solo los resultados finales a analizar la interacción de los alumnos con la inteligencia artificial. Todos estos expertos coinciden en algo en esta noticia que tiene como fuente El País, y es que si la inteligencia artificial se implementa correctamente, pueden mejorar la experiencia educativa, pero si se usa sin un marco adecuado, puede generar dependencia o distorsionar los procesos de aprendizaje. Con esta noticia aquí en Actualidad 4.0, sigue la pregunta abierta. ¿Las instituciones educativas están preparadas para integrar la inteligencia artificial de forma efectiva o están reaccionando de manera improvisada ante su avance? Esto es la sección de Actualidad 4.0 y vamos rápidamente a la sección de cierre, acciones para el futuro, donde mencionamos en poco momento cuáles son los principales aprendizajes de este capítulo. No se vaya, estos son acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Bienvenidos a Acciones para el Futuro. Oscar, 5 lecciones muy rápido que nos deja este capítulo. Mira, la primera, la inteligencia artificial debe ser una herramienta, no un sustituto del aprendizaje humano. Y es que la inteligencia artificial puede personalizar la educación y hacerla más accesible, pero nunca debe reemplazar el pensamiento crítico. Los docentes necesitan formación en inteligencia artificial para liderar este cambio. Esa es la segunda. La tercera, la educación debe evolucionar hacia el aprendizaje continuo y la adaptabilidad. La cuarta es las políticas educativas deben garantizar que la inteligencia artificial no amplíe la brecha digital. Y la quinta, la ética y la regulación son fundamentales para el uso de inteligencia artificial
en la educación. Oscar, 5 grandes lecciones que nos deja hoy este episodio de Profesionales 4.0 llamado Educar en la era de la inteligencia artificial. Y es que la educación, sin duda alguna, está en un punto de inflexión. Podemos quedarnos atrapados en un modelo obsoleto, como lo mencionábamos, o aprovechar esta oportunidad para reinventar la forma en que aprendemos y enseñamos. La clave está en encontrar el equilibrio entre el avance tecnológico y el valor de la enseñanza. El futuro, señoras y señores, de la educación no está en las máquinas, está en cómo elegimos usarlas. La pregunta, Oscar, sigue en el aire. ¿Estamos listos para dar el siguiente paso? Esto fue Profesionales 4.0. Estamos en Monumental todos los sábados a la 1 de la tarde, 93.5 FM. Oscar, unas palabras de cierre para este episodio. Pues muchas gracias a todos ustedes, los escuchas y los que componen a esta comunidad de Profesionales 4.0. Cada sábado traemos temas que nos parecen sumamente interesantes y relevantes para el liderazgo en torno a la cuarta revolución industrial. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos siguen. Nos vemos en el canal de YouTube de Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas y esto fue Profesionales 4.0 aquí por Monumental. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.